Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro capítulo más de Desenfreno, perdón, Habemos Papam. Bueno, nos cambió todo, buenas Totalmente. noches, nos ¿Cómo cambió están, toda la chicos? agenda, la elección de esta tarde del nuevo Papa. Del nuevo Papa, sí. Es Robert Francis Prevost Martínez, papable estadounidense, era tras la muerte del Papa Francisco el prefecto del Discaterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para la América Latina desde enero del 2023. Con doble nacionalidad, porque nacido en Chicago, en los Estados Unidos, pero con 20 años de trabajo pastoral, de misiones pastorales en Perú. Obispo de Perú. O sea, podríamos denominar que es... un papita latino. Sí, y opositor a las políticas contra el tema migratorio de Donald Trump. Donald Trump, ahí está. Muy preparada porque, bueno, tiene estudios muy altos, doctorados en teología, pero también tiene mucha pastoral, mucha cercanía. Juega al tenis. Mira, a mí lo que me queda, me pone muy contenta como católica es que va a seguir el legado de Francisco. Francisco dejó una vara muy alta, devoto de San Agustín. Hay muchas cosas que te dicen, esto es Francisco, esto es la continuidad, y creo que... De hecho, le agradeció, ¿no? Claro. El primer mensaje, cuando asoma en el balcón ahí de la Plaza San Pedro, gracias a Francisco, dice, y de hecho... Fue designado cardenal hace muy poco tiempo por el propio Papa Francisco. En septiembre del 23. Bueno, recordemos que Francisco nombra más de 100 de los 133 que votaron en este cónclave. En la cuarta votación, esto es toda información que se va a ir chequeando porque estamos... todo es nuevo y estamos con la novedad, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a hablar un rato con él, que es médico de obispo, todos lo conocemos, es amigo, es médico, es el doctor Alfredo Revidati, con mucha trayectoria y tradición política dentro de su familia, y está Alfredo con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, gracias por la invitación. La verdad que nunca me imaginé que podía estar en esta mesa para mí. Y hablando del nuevo Papa. Y hablando del nuevo Papa. No, porque yo siempre los veo y veo que traen gente muy importante. Y vos sos importante. Bueno, sos nuestro amigo, que para mí es mejor. un honor estar acá y les agradezco. Muy amigo de Carlitos y mío también. Mi hermano. Y un admirador del Señor, pero bueno, los veo. Claro. Bueno, pero acá hay una cuestión que también el por qué estás acá, digamos, ¿no? Que es esta relación que tenés con estos hombres de la iglesia. Y bueno, ¿y qué esta médico de los arzobispos, hay que decirlo, médico de los arzobispos. Yo heredé eso, les aclaro. Papá fue de Monseñor Vicentín, y ahora cuando él tuvo su cáncer, que estaba en Monseñor Castaña, me llevó él, enfermo de todo, me llevó y me dijo, Monseñor, él va a ser su nuevo médico. Y bueno, y después con el arzobispo, este arzobispo ya me presenté, pero todavía no se enferma. No se enferma. El otro día lo dijo mi hermana. Sí, pero todavía no me enfermé. ¿Viste el médico de Stanor? Andrés también, Stanor, por supuesto, con él mucha relación. Y eso a mí siempre me permitió, por ejemplo, cuando no había teología, juntarme los días jueves. Eso tengo un gran recuerdo para estudiar teología como el señor Rossi. Yo quería saber algunas cosas que no podía, y entonces él tenía la Suma Teológica de San Agustín en latín. Y entonces nos juntábamos los jueves y él me traducía y discutimos. Bueno, el nuevo Papa es de la Orden de San Agustín. De San Agustín. Sí. Alfred, decíamos cuando veíamos la fumata, el humo blanco, qué fuerte es la religión católica, porque estaba el mundo, fue la noticia del mundo, la gente expectante mirando en la plaza de Roma, con sonrisa, con lágrimas. Qué fuerte que es la religión, pese a una cantidad de falencias que ha tenido a lo largo de los años también la religión católica. La religión católica es algo que no es de... O sea, nosotros somos parte de la iglesia, pero es una obra del Señor. La iglesia por eso se considera santa, pero también pecadora porque está hecho por hombres. Claro. Entonces, yo no tengo duda, vos me decís, estábamos hablando hoy de los entuertos que puede haber, yo no tengo duda que en ese lugar donde estuvieron, como una persona de fe. El cónclave. Estás hablando del cónclave. Sí, el cónclave. Cónclave viene de con llave, estaban encerrados, de que ahí obró el Espíritu Santo. Yo no tengo duda de eso. O sea, hay una cuestión espiritual. Hubieron papas que fueron un desastre como personas. Eso de que obró el Espíritu Santo radica en la fe que vos tenés. En la fe que yo tengo. Además, la obra de la Iglesia Católica desde el momento, ¿cómo puede ser? Lo presentan como una trama de negociación. Claro, política. Eso es lo que yo te digo que tengo mis dudas. Imagínate que... Que surge además de la película. Que surge de la película, pero Jesús arma la iglesia
Con unos tipos que eran pescadores, ¿viste? Un tipo que le dijo que no, el otro lo traicionó, el otro dijo no 3 veces y ese fue el que lo nombró papa. El otro se fue, ¿viste? Él se muere y todo el mundo se fue. ¿Cómo? Y con esa gente él armó la iglesia que hasta ahora estamos. Entonces, y él juró, dijo, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia y la iglesia va a seguir. A pesar de nosotros los hombres, la iglesia va a seguir y eso es lo grandioso que tiene esta religión católica, ¿no? Pero eso es para nosotros lo que tenemos fe, ¿no? ¿Y qué se puede ver? Estamos a minutos, ¿no? Esto es todo muy nuevo. Sí. ¿Qué podés ver en este nuevo Papa? Yo creo que le escuchaba a un colega de ustedes la otra vez, que está allá, y decía, no hay retorno después de Francisco. Yo creo que en realidad no hubo retorno después de Juan Pablo II. El que empezó con, si uno lee las encíclicas, los escritos, yo lo seguí mucho a él, porque era una persona muy humana, que en los momentos que nosotros estábamos creando todos los grupos de atención a los enfermos en la Argentina, porque eso tuve el honor de participar yo, que se arme la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud en Argentina, no existía. Eso con la fuerza, y tampoco existía en Corrientes, con la fuerza de mi querido, bueno, el padre Mateo Bautista García, un español, Camilo, fuimos armando camino hasta que se creó, y la primera reunión se hizo en el Colegio de La Salle con más de 2.000 personas, pero esa parte fue gracias a todas las encíclicas y todos los escritos de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y ahora sigue esta parte humana con Francisco. Con Francisco, fíjate vos, yo creo que este Papa va a seguir la misma trayectoria también sacó humana. todo el tema, ¿viste? Esa cosa con los trans, con la comunidad gay, con la LGBT, todas estas cosas, con los divorciados, gente que divorciada volvió a la iglesia, que no iba porque era rechazada, o sea, hay muchas cosas que también una apertura una apertura increíble, ¿no? Bueno, permítame que le diga, le mandó un rosario a Sala, que estaba preso, a Milagro Sala, hizo un montón de cosas que mucha gente se quiso apartar, amigos míos que decían, este tipo es un zurdo, esto no, estaba para los pobres, estaba para los necesitados, estaba... yo participé del encuentro del Cono Sur y la verdad que le voy a contar algo así cortito nomás. Termina toda la reunión, estaba el expresidente uruguayo, estaba... ¿Minetti? El otro, el papá del que está ahora. Che, qué mal que estoy en la memoria. Está viejo. Lacalle. Cuqui Lacalle. Estaba Lacalle y estaba Julián Domínguez, había peronistas, diputados, éramos de 6 países. Y había, imagínate, había 6 cardenales y el resto obispos. Era una cosa enorme, Natirá en Paraguay. Y entonces terminó una cena, yo te conté a vos. Sí. Y le moví al mozo, le digo, en esa época tomaba todavía alcohol, ahora no me dejan tomar. Le digo, ¿no tenés un whisky? Sí, tengo. Entonces armamos una mesita y nos sentamos con Lacalle, el expresidente, y que le gusta mucho el whisky, y Julián Domínguez, y armó una mesa que quedábamos hasta tarde. Fueron 4 días, terminaba la cena y en esa mesita nos juntábamos. En ese lugar con el whisky yo me enteraba cosas que, como por ejemplo... estaba también Carriquili Guzmán, que era el representante para Latinoamérica, uruguayo, laico, y entonces salieron temas como estos. ¿Qué hace el Papa que no va a la Argentina, por ejemplo? ¿Por qué Francisco no iba a la Argentina? ¿Qué eso que pasó? Me acuerdo que uno dijo que va a pasar por Argentina para ir a Chile y ahí nomás... No, te decían, estuvo en el Paraguay y no vino. Para mí fue muy inteligente que no venga. Claro. Muy inteligente. Mira, para contarte algo, le digo, ¿por qué hizo acá en Tirán? A través de una situación y lo iban a involucrar en una grieta que él está mucho más allá de eso. Mucho más allá de eso. Pero, repitió la historia de San Martín. Bueno, y él le dijo a Carriquili, dijo, ¿sabes qué? Organizá el encuentro en cualquier lugar, menos Buenos Aires. Claro. O sea, él sabía los entuertos que teníamos nosotros y él no podía venir a quedar la grieta. Sin embargo, tuvo habilidades importantes como, por ejemplo, influir en el nuevo Código Civil que salió, esa famosa almuerzo que le invitó a Cristina, ¿viste? Donde habló de que la vida empieza en el momento de la concepción. Bueno, fue... Ahora te pregunto, ¿qué se viene con él? ¿La continuidad de Francisco? ¿Cómo va a estar la religión? Yo creo que lo que necesitamos, mirá lo que te voy a decir, creo que es ser un poco más evangelista, ¿viste? Ser un poco más, salir a evangelizar. Bueno, que es lo que hizo Francisco finalmente. Claro, él dijo, abran las iglesias. Exactamente. Las iglesias, tiene razón, ¿viste? Y todavía, vos, en Corrientes... Doctor, usted no me va a dejar mentir porque... Esa es una cosa que él estaba en Francisco muchísimo, desde siempre, digamos. No cuando fue papa solamente, porque cuando era cardenal y vino acá al Congreso Eucarístico, el núcleo de su homilía fue eso, salgan a predicar. La iglesia tiene que estar
para afuera, no que la gente vaya a buscarlo a los curas ahí adentro de la iglesia. Bueno, ese cambio todavía se tiene que profundizar más. El padre tiene que salir, tiene que estar. El que ya está en la iglesia y va a misa y todo, Ese ya va. está. Tenemos que salir y buscar al necesitado, tengo que ir al enfermo, ¿viste? San Camilo le decía a los curas que estaban ahí, le decía a los que cuando él se estaba por morir ya, ustedes tienen que estar muy unidos y tienen que ser muy, muy espirituales y católicos, porque el diablo estuvo toda la vida de una persona haciéndole cosas, tentándolo. Y en el último momento, cuando se está por morir, llegamos nosotros y lo rescatamos, le confesamos, le comulgamos y lo llevamos al cielo. El diablo nos debe odiar a nosotros. Bueno, esa cuestión, el diablo se debe estar relamiendo. Nosotros estamos encerrados en lo nuestro. Vos querés llevarle a alguien a que le den la comunión, a que se confiese, es muy difícil. Está bien, tenemos pocos curas. Bueno, pero tenemos que abrir esa parte nuestra. Tenemos que ir nosotros, los católicos, ¿viste? Visitar los enfermos, estar con ellos. Ahora, Alfredo, también hay una cuestión que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Y que también tiene que ver con la cuestión de la iglesia y demás. Pero también es cierto que estamos hoy en un momento en el cual el mundo está con una especie de protección del individualismo, ¿no? Y Francisco marcó una aposta en esto, con sus políticas mucho más abiertas, más solidarias, más empáticas. El famoso nadie se salva solo. Exacto. Es algo que la iglesia la tiene que tomar a pecho, no. Bueno, tiene que poner límites al individualismo por sobre todo, ¿no? Me parece que la señal más grande con este Papa nuevo va a ser que conoce Latinoamérica. No hay, Claro, tuvo 20 años. No hay una región donde se vea más la necesidad de la solidaridad que acá, ¿viste? No hay un lugar donde se necesita más. Madres con 8 hijos solas, ¿viste? Sin trabajo. O sea, me parece que las diferencias sociales son muy grandes, muy grandes. Yo creo que él puede hacer mucho y creo que va a hacer. Tengo fe en que él va a seguir el camino, porque como te digo, creo también de que no hay retorno después de estos nuevos papas que tenemos, ¿no? Y que la iglesia se va a abrir. Pero, ¿sabes qué? La iglesia no es el papa. La iglesia somos nosotros. El Papa puede decirte abrir la iglesia, pero sos vos el que tenés que ir a abrir la puerta. Sí, pero no te olvides que el Papa es el que marca la política de cada uno de nosotros. Totalmente. Ahora, atenti. Pero mucha gente no le dio bola, ¿eh? No, obviamente, mucho no. Todavía Corrientes tiene iglesias con puertas cerradas. Pero además desde el punto de vista político, o sea, esto que está marcando el doctor a mí me parece que es lo que Francisco se le cuestionaba mucho acá, digamos, ¿no? Porque Francisco a los católicos iba con todo el ritual, pero a los otros le hablaba del punto de vista humano, que es lo que claro. ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio y entender también eso. Una iglesia humanista, ¿no? Sí, exacto. Pero te voy a rescatar algo que lo dijo así al pasar María Mercedes. Nosotros, la iglesia no son los curas. La iglesia somos nosotros. Entonces, somos nosotros los que tenemos que salir a armar. Don Vázquez y papá, y no me acuerdo quién más, formaron en Corrientes porque no había el movimiento, ¿cómo se llama? Ellos armaron un grupo de laicos que dormían en una casa, que no me acuerdo si era la tuya, donde vos llamabas para pedir un cura porque alguien se te iba a morir. Sí. Entonces vos le llamabas, estaba el papá de ella, estaba papá, estaba hace unos días, estaba Otto Wilman, y le llamaba y vos decías, mi papá se está muriendo acá en la clínica en casa. Entonces ellos iban y le buscaban el cura y le llevaban. O sea, era el laico el que hacía. El que hacía eso. El trabajo ese servicio sacerdotal de urgencia que se pasaba por todos los medios. Después que después no está más. Claro, entonces lo que yo te hablo de mi punto de vista. Lo que te digo es que el laico es la iglesia. Y vos tenés 10 curas, pero tenés 1 millón de correntinos, ¿viste? Entonces, creo que nosotros, los católicos, somos los que tenemos que salir y hacerle caso. No es que, vos, padre, mire lo que dice el Papa, ¿eh? Te está hablando. No, a todos nos está hablando, ¿viste? Y eso nos falta a los católicos. Interpretar de que la iglesia, lo principal de la iglesia somos nosotros, no vos. Soy yo. Y eso me parece que es importante de recalcarlo. Si no es fácil, ¿viste? Cuerearle al cura, cuerearle al Papa, cuerearle. ¿Y yo qué hago, viste? Ese es un desafío para mí, personal, te estoy hablando. ¿No? Gracias, Alfred, querido. No, por favor, a usted. Nuestro amigo, el doctor Alfredo Revidati, estuvo con nosotros. Y vamos a ver el momento de la asunción de León XIV, que dijo: ayudemos a construir puentes mediante el diálogo. Gracias, Francisco. Esas fueron sus palabras y veamos la asunción de León XIV. Annuncio vobis gaudium magnum.
habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. León XIV. Ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos. Gestione. Ya tenemos al Papa. Ahora mismo va a dar sus primeras palabras. Eccolo. Ahí le Aquí tenemos. lo tenemos. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. Un papa joven Sí, y vital. vital, sí. Ahora vamos a presenciar la ejecución de los himnos. Una persona un poco tímida. Ujú. Yo le conozco porque estaba en la oficina encima de nuestra oficina. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, siempre se ha visto él, digamos, como una persona muy tímida, sí. Sí, muy tímido, cercano. Pero abierto. muy Abierto a los demás, sí. humilde. Disponible. Sí, sí. Sí, sí. Es Tantas veces una fuerte emoción que está se muy embarga. emocionado, Muy muy emocionado. We walked up to the tower. He looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, estamos con la diputada de la Unión Cívica Radical, Valeria Pavón. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que es un gusto estar acá. Bueno. Tenemos que normalizar más que los funcionarios estén hablando, ¿no? En público. Sí, pero hay que tratar de que no sean hipócritas. Sí, la verdad que sí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te enojaste tanto? Estamos hablando de los dichos vertidos por el grupo Asia, el grupo Alondra, ¿no? Sí, la verdad que en realidad no me enojé, me indigné un montón porque genuinamente creo que yo y varias personas, una generación en sí, cree en la política, que es esto, ¿no? La herramienta para transformar las cosas, la realidad, la sociedad. Y genuinamente es un grupo que surge básicamente de intereses personales y que da a la sociedad un mensaje bastante confuso. Así que ese fue mi disgusto. ¿Te generó algún tipo de inconvenientes ese video? En forma personal, digamos. Sí, No, sí. no, no. No, la verdad que no. ¿Algún mensaje, algún llamadito así que diga... ¿No? No. Incluso yo creo que tengo, por decirlo así, el apoyo de muchas personas que opinan lo mismo. No en particular, no quiero llevarlo en forma personal a las personas que componen dicho grupo, quiero llevarlo al discurso, al mensaje en sí hacia la sociedad. ¿Dónde radicaría la hipocresía por ahí? Porque lo que te dicen es, mucha gente te dice, puede ser
tantos años parte primero de ECO, después de Vamos Corrientes, y de golpe darse cuenta que está todo mal, que la salud está mal, que todo está mal, y justo en un año electoral, ¿a eso le llamás la hipocresía? Totalmente de acuerdo. Es más, siempre lo digo, desde el 83, de la mano de Raúl Alfonsín, nosotros trajimos la democracia a este país. Para mí está perfecto que las personas opinen distinto quizás Obvio. a otros y que se unan en base a un proyecto, me parece perfecto. Es más, es muy sano para la democracia de la provincia. Ahora, justo en un año electoral, justo en vísperas también de los cierres de alianza, en vísperas de muchas cosas, de muchas situaciones, resulta que está todo mal. Resulta que realmente pudieron ver que está todo mal una alianza que lleva hace Ahora, 20 la años. gente se da cuenta de eso. ¿Vos ¿Dónde decís vos que ves que el discurso puede ser medio confuso para la gente? Pues la gente yo creo que se da cuenta de eso, de que es una acción política lo que están haciendo. No sé si todas las personas. Creo que hay personas que tienen quizás una cercanía a su pensamiento, una cercanía para el lado personal que le puede confundir. La verdad que no se puede llegar a entender cómo fueron parte de un proyecto político que después desconocen, que renuncian funcionarios, a su vez se sienten honrados por participar dentro de un gobierno provincial. Claro. Bueno, pues Me eso parece es que una muy contradicción en confuso. sí mismo todo, Totalmente, me parece muy hipócrita. Me parece muy hipócrita de su parte, porque nosotros tenemos una responsabilidad pública. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Y yo creo que, como toda responsabilidad, tendríamos que tener personas que se adecúen a dicha responsabilidad. Tu enojo no es contra Eli, ¿no? Tu enojo es contra todos los que integran el Grupo Alondra, que también son parte del gobierno. Que está José Romero Brisco, Ani Pereira. Ani Pereira. Es contra los que después salen y forman el Grupo Alondra. Exacto. Hay personas que están dentro de este Grupo Alondra. No quiero dar nombres, creo que todos los conocemos, porque no es algo personal. Que saltaron de partido en partido. Hay personas que saltaron de alianza en alianza, que me parece bien, si es que no creían en un proyecto político, pero no dan claridad. Hay personas que hablan de una corrupción extrema en el gobierno, cuando son núcleo de familias incluso que condujeron el rumbo de la provincia muchos años. Me parece que esa hipocresía es justamente apuntar con el dedo y no se miran ellos. Vale, de hecho no hubo sesión en la Cámara de Diputados el miércoles. Sí renuncias, Carlos. Sí renuncias. Creo que sí renuncias de... Claro, pero la pregunta es, ¿esto puede trabar el desarrollo normal de las actividades en la Cámara de Diputados? ¿Puede generar un conflicto que puede llegar a ser institucional? ¿Qué sensaciones tenés vos que estás obviamente ahí adentro de la Cámara de Diputados? Mira, el conflicto institucional me parece que no. Hay muchos partidos políticos dentro de la alianza, dentro de Vamos Corrientes, que tiene su representación en la Cámara de Diputados, que estamos trabajando muy bien, que estamos trabajando en conjunto. Incluidos los legisladores que tienen terminales políticas en el Grupo Alondra. No, claro, es que no sé cómo decirlo. Ahora sería la alianza Vamos Corrientes, no la actual o la alianza que le llevó a usar los puestos políticos que hoy tienen. Eso todavía no se determina bien qué es lo que va a pasar ahí. Si va a haber un reacomodamiento o no de los legisladores en la Cámara. Claro, además, Valeria, los números hoy Sí. quedan muy ajustados. Sí, totalmente, pero te digo, las personas que hoy estamos en Vamos Corrientes, por decirlo así, sacando Eli, una parte del Partido Autonomista, bueno, los legisladores que sabemos que quizás no coincidan ahora con este proyecto político, pero los que sí coincidimos, los que sí estamos trabajando, la verdad que tenemos un buen número y seguimos trabajando en las distintas comisiones para sacar los despachos y para también darle un tipo de solución. Es más, estoy muy contenta porque creo que es muy importante que se aprobó mi proyecto, que es el proyecto de la adhesión de la ley Mica Ortega contra grooming, que es muy importante. El tema, y yo insisto con esto, ¿no? Porque ahora se puede dar casi como una paridad. Si se juntan todos los sectores, hoy el gobierno podría quedar en minoría. Por eso yo planteo la cuestión de si finalmente esto puede llevar a un conflicto institucional. Corrientes ya ha vivido años en los cuales el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se dio, y la verdad es que paraliza un poco la gestión, ¿no? Sin duda. Es más, nosotros estamos sesionando cada determinado tiempo, lo hacemos una vez por semana, ya lo hacemos cada dos semanas. O sea, ya se empieza a notar la parálisis.
Claro, me parece que no es una parálisis per se, pero sí quizás por el año electoral mismo se están acomodando un poco las cosas, pero no creo que llegue a una crisis institucional lejísimos. Lo que pasa es que empieza la campaña y también me parece que ahí de nuevo se va a resentir la labor legislativa por razones obvias, digamos, son todos agentes políticos que van a estar en campaña. Mira, espero que no debería ser así. Es más, Y sí, nosotros ¿no? estamos trabajando. Yo soy la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, y la verdad que lo estamos trabajando bastante bien. Pasa que nos tenemos que también ayornar a los nuevos tiempos, ¿no? Yo la verdad que llamo a las reuniones por Zoom, por mensajes. ¿Crees que tu dicho de llamarlos hipócritas generó la renuncia de funcionarios, ministros? Por lo menos fue después, ¿no? subsecretarios? Después de lo que Después dijiste. lo tuyo vino la renuncia ética para muchos. Pero se dio en la continuidad de tiempo. En ¿no? la continuidad, claro. Y lo que llamó la atención es que todas fueron iguales. Motivos personales, Y la misma nota, agradecimiento, la firmada. misma nota fotocopiada para todos los Nota de funcionarios. colegio firmada después por todos. Claro. No, mira, la verdad que no creo que tenga genuinamente, realmente, no creo que tenga una coexistencia, digamos. Pero la verdad que celebro, si no se sienten o no se sintieron parte de un proyecto político, me parece perfecto Que la renuncia. nota de renuncia es tal vez el documento que evidencia la hipocresía, digamos, porque te está yendo molesto con el gobierno, porque no dialoga, porque es corrupto, porque esto, porque lo otro, y es lo que vos decís, las notas de renuncia dicen todo lo contrario, incluso se ponen a disposición de la transición, etcétera, etcétera. Entonces alguien está mintiendo, Sí, digamos, sí, ¿no? totalmente, y agradecen un montón el espacio y el poder llegar a un lugar para cambiar las cosas, ¿no? O sea, para implementar las políticas públicas que dicen ellos mismos que no se implementaron. Te traigo, en minutos empieza la reunión, el cónclave con intendente de la Unión Cívica Radical hoy. Mañana la presentación de la alianza Vamos Corrientes. Así es. Ampliada, no ampliada, ¿qué nos podés decir de estos actos? Mira, nosotros estamos abiertos a recibir a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes también que quieran participar de este proyecto político que también es una continuidad, pero con muchos dirigentes jóvenes, con muchas nuevas ideas. Creo que es la presentación también de este proyecto político que va a seguir transformando la provincia, sin dudas. Hay una cosa que se celebra, digamos, un poco que también gente joven como vos pueda levantar la voz contra, referentes políticos con más años acá. Y ¿vos creés que este es el momento para hacer el recambio generacional? ¿Lo ves? ¿Hay con qué? Sí, mira, yo no lo veo como recambio generacional per se, como una franja etaria. Lo veo como un recambio e innovación de ideas, porque yo conozco muchas personas jóvenes que tienen ideas muy antiguas y también personas grandes que tienen ideas jóvenes. Yo creo que este proyecto en sí es muy innovador y que continuamente nos vamos superando día a día, proyecto a proyecto. Lo que sí te puedo decir es que la Unión Cívica Radical ha creado una escuelita hermosa desde la franja, la juventud, que te enseña justamente a equiparar un poco la política, a llegar a esos núcleos en común que tienen distintos puntos de vista para llegar a un consenso y aplicarlo en políticas públicas. Entonces sí creo que hay una gran generación, esta sí, franja etaria, que puede tomar las riendas de cualquier lugar de toma de poder, digamos. ¿Y qué perfil te gustaría que tenga el candidato a gobernador de Vamos Corrientes? ¿Qué perfil te gustaría a vos? Sí, la verdad que creo que no solamente a mí, creo que a cualquier radical y a cualquier persona... No, pero vos, digo, como figura política, como una mujer joven, que luchás además por los derechos de la mujer, ¿qué perfil pretendés que tenga el candidato? Claro, ¿Con cuál te sentirías identificado? O candidata. ¿O candidata? O candidata. No, me parece que tiene que ser una persona que realmente trabaje en equipo. Es la persona que, como te digo, hoy la UCR de Corrientes está apto para poner a cualquier persona en ese lugar porque realmente entendimos que el trabajo en equipo es mucho más grato, es mucho más fácil cuando no se ponen los intereses personales por delante, no solamente del equipo, sino del proyecto, ¿no? Que es el proyecto de provincia que queremos llevar adelante. ¿Pero te gustaría alguien que sea cercano a tu generación?
Me parece, como dije antes, no tiene que ver con el tema generacional en sí. No es solamente la generación que hace el cambio. Digo, por sino un sentirte más equipo. identificada, ¿no? Me siento identificada con cualquier persona que puede llegar a ocupar ese lugar, con cualquier radical o con cualquier persona de la alianza. Hoy en día yo creo que trabajamos tanto y hoy en día creo que logramos este equipo mancomunado de trabajo genuino. ¿Qué opinas de Ricardo Colombi? Me parece que es una persona que hizo un montón, pero genuinamente no entendió lo que dije anteriormente, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en decir, bueno, tenés que correr por ahí tus intereses personales y trabajar para lo que la sociedad quiere o la sociedad quiere que represente ese primer mandatario. Y hoy en día el partido está muy unido, está muy fuerte. Ricardo Colombi no lo entendió así, se cortó solo, está tomando sus decisiones personales totalmente unilateralmente. Así que es una persona que hoy particularmente a mí no me representa, por supuesto. Y mucho menos sus ideas, digamos. No, mucho menos sus ideas. Pero porque, bueno, queda viejo, ¿no? Pero el asunto es, ¿vos decís que hay todavía algún sector que pueda pensar en que está bien volver a plantear todo lo mismo que en el 2001, hace 20 años, 20 y pico de años? Un sector partidario, un sector de la social. sociedad. Digamos, ¿no? Mira, y genuinamente te digo, quizás sí, hay personas de con distintas ideas, hay personas totalmente variantes, variables. Me parece que sí, está bien, está perfecto. Que cada uno se represente con el candidato que se sienta un poco más empático o se sienta un poco más cercano. Particularmente, yo no sé a qué sector representaría, pero bueno, si existe, está perfecto. ¿Y cómo se están preparando ustedes para la campaña? La campaña todavía no empezó y amenaza con ser una campaña dura y ustedes, la generación más joven, no vivieron un proceso tan traumático porque la verdad que tuvieron el camino bastante asfaltado. La última elección, Valdés ganó casi por el 80%. No hubo lo que aparentemente va a haber ahora. Entonces, ¿hay una preparación distinta? Claro, yo creo que la preparación en realidad es la calle misma, es la militancia misma. No tuvimos esa preparación porque no nos tocó en la historia vivir, quizás, como decís vos, un enfrentamiento de esa índole. Áspero, ¿no? Más cuerpo a cuerpo. Y sin duda. El 99, el 2009. Claro. Sin duda. Pero sí nosotros lo vivimos constantemente en los barrios, nosotros lo vivimos en esta escuela, las internas no son fáciles. Entonces, quizás no tuvimos esa experiencia, pero estamos preparados sin duda. ¿Qué te molesta de la política, Valeria? No de la política, me molesta de los actores políticos. ¿Qué te molesta? Me molesta la hipocresía, claramente que lo dije anteriormente, lo dije también en todas las redes sociales. Me molesta que le mientan a la gente porque dicen una cosa. ¿Sentís que eso está pasando? Hacen otra, sí, sin duda. Me molesta que hablen y que chicaneen, que bajen tanto la vara. Yo creo que no solamente mi generación, sino muchas personas que se involucran en política quieren alzar un poquitito más la vara, quieren hablar de políticas públicas. Cuando un funcionario se sienta ante un micrófono, me encantaría escuchar las ideas, un debate genuino. Y hoy en día, yo leí hace poquito un diputado bastante grande que decía, no son vamos Corrientes, sino es nos vamos de Corrientes. Estás haciendo mención a Horacio Pozo. Yo la verdad que no entiendo, la verdad que no entendí, no sé si es una chicana, si ellos se van de Corrientes. ¿Fue diputado o es diputado por Vamos Corrientes? Sin duda. Pero no, me refiero a una chicana barata que no se entiende, no sé si es gracioso, si ellos se van de Corrientes, si nos vamos nosotros, si la gente se va de Corrientes. ¿Y qué pensás que es piensan bajar la vara, en tu eso. generación? ¿Qué dicen a esto? Que están cansados de esta política, inmadura, de esta política que genuinamente no le está diciendo a la gente algo claro. No le están diciendo a la gente, mira, esto está todo mal, que está perfecto, pero nosotros queremos esto para la provincia. Claro. Bueno, ese es el déficit generalizado, digamos, ¿no? Gracias, diputada. Fue un placer tenerla. La diputada de la Unión Cívica Radical, Valeria Pavón, estuvo con nosotros. En la pausa ya volvemos.
Bueno, muy bien, fuertes las declaraciones también de la diputada radical. Interesante que se Hipócritas, me encanta. Esas voces nuevas también. Me hablar de encanta. política. Bueno, se empezó, del silencio sepulcral, se empezó a mover el mundillo político. Y ahí faltaría, no sé. Habemos papa y habemos... Habemos elecciones. Habemos, sí, despelote. Habemos elecciones, habemos candidatos, habemos Claro. videos, habemos todo. Bueno, esta noche. Habemos realmente- campaña, habemos fake news, Todo, habemos todo. Tutti. Tutti. Sí, Bueno, ahora- inteligencia artificial, che, que vieja, me parezco la Bachelet. Parezco la Bachelet, boludo, déjense joder. Bueno, Dilma Rousseff. anda la... Bueno, escucha, bueno, si están... En este momento están reunidos los. Cónclave. El cónclave de los intendentes radicales con el gobernador. Y mañana el lanzamiento de la alianza. Ojo con el tema de los recursos que están recibiendo los municipios. Tiene que ver con los recursos coparticipables. Hay un descenso muy fuerte, hubo un descenso muy fuerte en lo que fue el mes de abril. Ese descenso continúa en el mes de mayo. Hay preocupación. Desde Nación también hacia provincia. No, es claro. Realmente- Los recursos que vienen coparticipables vienen de Nación, la provincia los distribuye después a los municipios, pero ojo con municipios pequeños. Algunos van a estar en serias dificultades para poder pagar el aguinaldo. Ojo con ese dato. Y de ahí la preocupación, ahí uno de los temas de la reunión de Gustavo Valdés con los intendentes en estos momentos, ¿no? Bueno, y mañana vamos Corrientes, ¿Qué va a en la pasar? alianza. ¿Qué es? ¿Es un lanzamiento de campaña? ¿Qué No, es? yo creo que va a mostrar un poco las alianzas. Tengo entendido que no se va a dar la fecha de elecciones. Muchos especulaban con Sí. que mañana anunciaría la fecha Pero es de una elecciones. demostración de fe, de tomar No, tomar asistencia, si vos estás, no estás, me este no dijeron está. una pros, una especie de mostrar un poco quiénes estamos, quiénes somos, dónde vamos, Y bueno, pero ahí, Demostración de fuerza. de fuerza. pero ahí están marcando con, a ver, fulanito no está, fulanito está, menganito, a ver, para decir quiénes están y quiénes no están, ese es el objetivo. Porque hay algunos que todavía están medio No. Ya tiene medio dudando, ¿no? No, ya está la lista confirmada de los aliancistas. Va ¿Sí? a estar lleno, se cambió de lugar por la cantidad. Centro de convenciones. Hacer ¿no? un reperfilamiento. Exacto. ¿Y el PANU, por ejemplo, va a estar? Claro. Yo esperaría A mañana. la mañana. Lo que... Zico va a estar, por ejemplo. El Partido Liberal, ¿no? Que está partido. El Partido Liberal seguramente va a estar porque va en el reemplazo al ministro saliente de él y entra una persona del Partido Liberal. El nuevo ministro va a ser del Partido Liberal. Epa, eso es un... Que Eso deja- es una notición. A ver, el reemplazante del ministro de Ciencia y Tecnología, Gómez, Sí. de Eli, que Gómez, renunció, de Eli va a ser reemplazado por un liberal. por un liberal. ¿Lo firmás? Lo firmo. Ah. Lo firmo. Y bueno, y entonces, mañana no se daría fecha de elecciones. Hay muchas especulaciones que agosto, septiembre, octubre, que todo eso. Yo quiero saber. Mañana no se va a dar la fecha de elecciones, eso es lo que tengo confirmado. Pero Ok. vos sabés ya la fecha de elección o no? No, para nada. Bueno. ¿Por qué no le creas? Y por tirarle la vida. Bueno, Bueno, porque también hubo una presentación de... todo se movió todo. movió todo. Sí, está lindo, se está poniendo lindo, está tomando ¿Sabes color. qué? Lo que pasa es que ¿Qué, están papi? especulando con que mañana probablemente hay una especulación con que mañana salga la fecha de elecciones. Y una de las especulaciones del fin de semana es que se adelantaría la fecha de elecciones Claro. a la primera posibilidad. Alguien de del agosto. PJ de Y hoy. lo que pasa es que el 10 de agosto ya está caída prácticamente. Alguien del PJ de hoy me dijo, un armador del PJ hoy me dijo, es tal día de agosto. Sí, que es 24. 24. Y le dije, no es 24 de agosto. Epa, me dijo, no. Yo lo único Armador que- del PJ. Armador del PJ. Iniciales. José Otávez. Bueno, porque ¿Tenés contacto directo con él? en este movimiento Por que Dios. está viendo, ¿Te ve como la Chipolitaki o qué? Ay, por Dios, no. también hubo una reunión acá de... Mañana quiere tomar un café conmigo y Bueno. viene con su esposa. Está muy enamorado de su mirá esposa. vos. Es como pastor, ¿no? Algo así. Bueno, Sí, dice que claro. reza antes de Reza, cada sí, reunión y demás. Sí, mucha oración. Sí. Hoy estaba rezando con 200 personas, dice. Pero no estaba Ricardo. Bueno, pero para un minutito. Ricardo estuvo en algún lugar. En algún lugar, en Corrientes Capital. Eso fue anoche.
Anoche vamos a ver unas imágenes Sí. de un acto que fue anoche aquí en Capital. Sí, señor. Ricardo Colombi, candidato a Sí, gobernador. inaugurando una especie de subcomité de lo que es ECO. de ECO. Mm. Y bueno, ahí estamos. Mediano. Mediano tirando a chico. Mediano tirando a chico. Gente, bueno, no la misma cantidad que solía juntar en otra época. Y bueno. Proyecto Corrientes aparece en Nuevo País, Cantero jugando. No, Cantero obviamente. está claramente jugando Sí, con Ricardo Colombi. No, lo ha dicho además públicamente. Exactamente. ¿no? Ahí está la llegada de Ricardo Colombi. Ricardo Colombi dio declaraciones a un canal de streaming en los últimos días y dice que se ve el 10 de diciembre como gobernador de la provincia. Sería por cuarta vez, ¿no? Cuarta vez. Bueno. Sería nuestro infran. No tanto, porque no fue tan de seguido porque no le permitía Sí. la Constitución, pero y antes de eso, que fue anoche, a la mañana estuvo también en Virasoro. Virasoro se convirtió ayer ayer fue, ¿no? Sí, miércoles. Miércoles a la mañana en, bueno, una vidriera Un mitin enorme. político impresionante. Exacto, Bueno, pero hay una obra que tiene que ver con el desarrollo de la Claro, provincia. claro. Vamos en contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Virasoro? Bueno, en Virasoro la empresa Fresa puso en funcionamiento una segunda planta de biomasa que abastece el 20% del consumo energético de la provincia. Bueno, se hizo la inauguración. Ahí estuvo con el intendente, con Emiliano Fernández. Exactamente, una foto del intendente de Virasoro con el gobernador, con el ex gobernador Ricardo ¿Quién es Colombi. esta señora de anteojo que estoy viendo ahí? La señora de adelante es la mamá de Emiliano, que era, mirá. y la otra señora de atrás, no sé quién. Me estoy acordando el nombre de la mamá, es Recalde el apellido, era legisladora de la Unión Cívica Radical. Ahí está bueno, no sé, parece que no. En un momento sí coincidieron el gobernador y el intendente. Ahí está Sigman, el dueño de la. Se evitaron, de la ¿no? empresa. ¿Sabes por qué es importante también por las imágenes y lo gestual y demás? Porque hubo una especie de trascendido, de rumores y demás que hablaban de la posibilidad de un acercamiento y demás entre Colombia y Valdés, ¿no? Algo que después fue desmentido por los dos sectores, ¿no? Bueno, Hoy parece que están, hay un da la sector sensación de que hoy están cada vez. que estaba pidiendo, digamos, Sí. eso que es el sector. Pero hoy pareciera ser como esto, que es una ya posturas irreconciliables No, y que no hay marcha atrás, ¿no? ¿Qué sector? Por ejemplo, el sector de Colombi vía Enrique Bastorres, lo que pasa es que al estilo Bastorres, digamos, ¿no? Pidiendo y un poco Cayó mal. a los gritos y a las trompadas, digamos. Cayó ¿no? mal. Puedo decirte que cayó mal. Y que no puede caer Y que es bien así. irreconciliable esa relación y que no creo que ni que Gustavo llame a Ricardo ni que Ricardo llame a Gustavo. Me parece que Sí, ya a esta altura las es cartas una están etapa echadas. totalmente cerrada y finiquitada. Me da la impresión a mí. Sí, hoy pareciera ser como que los dos se eligen como adversarios, ¿no? Pareciera ser. Exactamente. Y Bueno, que la pulseada va a estar finalmente en las urnas. Ah, pregunté igual qué tenía que ver esa foto de ahí de Emiliano con Colombia. Ricardo, porque es medio la única foto que hay dando vueltas. No hay gente sacándose fotos con Ricardo Colombi, además estaba medio en el fondo, qué sé yo. Dice, no, fue una foto circunstancial que no tiene nada que ver con la política. Bueno, Aunque Emiliano forma parte de lo que es el Grupo Alondra. el Grupo Alondra, aunque hay vasos comunicantes históricos. Bueno, sí, es verdad, Ricardo Colombi en su primera época de gobernador, primero fue intendente, después gobernador, y tenía relación muy estrecha con Rudy Fernández, digamos. Es el ¿no? papá de Emiliano. Y después, después eso se cortó cuando llegó Arturo y bueno, terminaron muy mal en realidad Rudy Fernández y Ricardo Colombi, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahora con eso? Si esa foto significa algo más que eso, me dicen que no. Pero bueno, hay que ver. Hay una gestualidad, digamos, ¿no? Sí, que está sí. sucediendo. Me pasa que en esta época, además, las fotos, los gestos y demás son interpretadas, claramente, ¿no? Sin lugar a duda. Bueno, Virasoro y llegamos al Partido Justicialista. ¿Qué va a pasar? Ayer se generó una gran expectativa. Compartimos el video Dale. del candidato a gobernador por el Partido Justicialista, Tincho Ascúa, que
Ayer anunciaba con bombos y platillos lo que iba a anunciar hoy en horas del mediodía. Esto decía Tincho Ascúa. Atención, tengo algo muy importante que anunciar a todos los correntinos. Mañana, a las 12 del mediodía, voy a estar anunciando una información que será fundamental para las elecciones de Corrientes. Cambiará el rumbo electoral y será crucial para terminar con la dinastía de los Valdés. Estate atento mañana a las redes sociales, a las 12 del mediodía. Hola, lo que estamos charlando. Y estábamos charlando ahora con Tincho, que llegó hace un ratito, el tema de Corrientes, nuestra querida Corrientes, y le estaba comentando que vamos a ir allá por junio a compartir junto con todos ustedes este proyecto, que es un proyecto para transformar Corrientes y para que los correntinos y las correntinas vuelvan a ser felices. Que bien se lo merecen. Cristina, que nos vengas a visitar. Corrientes tiene un enorme potencial y un momento histórico para nosotros, y con vos queremos dar vuelta a la página de Corrientes, porque en Corrientes hay gente decente, gente trabajadora, que quiere también una provincia productiva con sueños, con realidades. Como lo hiciste vos en su momento acá en nuestro país, te esperamos, Cristina, y para nosotros va a ser un placer. Gracias. Bueno, se diluyó la bomba. Claro, pasa que anunció algo que ya estaba anunciado, ¿no? Ese es el tema en cuestión. Ya la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en Corrientes ya no. Vos anunciaste esto ya no era una noticia. semana más o menos, ¿no? Ana Almirón, la presidenta del Partido Justicialista, 2 o 3 días antes, de nuevo, confirmó esa reunión. Ana ya lo decía también. Claro, lo que pasa, a ver, para ubicarnos, si no nos vamos La a... especulación. A ver, Pero que vos necesitas en una campaña electoral... no, especular no, Carlos. que no especular no, pero vos necesitas... Todo el mundo esperaba. Hablaba de una que campaña, él- hablo de la campaña electoral, María. Vos necesitas en una campaña electoral generar expectativas permanentemente porque vos tenés que estar en la palestra. Está bien, y hoy los Carlito. consultores Estoy, esperá, Carlito. dicen que no importa cómo, vos tenés que Carlos, estar en si el... vos decís, yo mañana termino con Pepe Ledesma, como dice Tincho Ascúa, termino con los Valdés, yo tengo que decir mañana, ¿cómo termino con Pepe Ledesma? ¿Cuál es el argumento que yo tengo para terminar con esto? Y salgo anunciando lo que todo el mundo sabía, que viene Cristina. O sea, su discurso es incoherente, no tiene consistencia, Pero me a ver, parece a mí. A ver, pues yo no me voy Ahí a quedar... estábamos viendo que él decía, A ver. mañana anuncio, Sí, algo importante sobre mi candidatura. no, Así se vendió el aviso. se termina sobre el futuro de sobre la, el de la futuro elección. y la terminación, el fin de los Valdés. Así termina su dicho. Bueno, está bien. Entonces, y sale hoy con algo que ya se sabía. Pero entiendo y es así tal cual lo decís. Pero el tema es el siguiente. Hoy el análisis me parece que debiera ser otro. Digo, ¿le suma hoy a Tincho Ascúa Cristina Fernández de Kirchner o le resta? Le resta. Ese me parece que es el análisis. Le Bueno, ahí yo no resta. estoy de acuerdo con vos. Sí, para ¿Vos mí pensás que hoy, le resta? hoy Yo te voy a decir por qué, a mí, en mi parecer, es que es absolutamente subjetivo, puedo estar claramente equivocado, para mí le suma. Porque ¿qué es lo que tiene que buscar Tincho Ascúa? Tincho Ascúa tiene que buscar posicionarse en el segundo lugar en las elecciones pensando en una hipotética segunda vuelta o balotaje. Y el voto de Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un núcleo duro. Y si Cristina Fernández de Kirchner viene finalmente en el mes de junio y le levanta la mano a Tincho Ascúa, va a generar que un importante sector que todavía ve con buenos ojos a Cristina Fernández de Kirchner diga, bueno, este es el candidato de Cristina y yo lo voy a votar aquí en Corrientes. Y eso le generaría un piso electoral que no sé si le va a dar para ingresar a una segunda vuelta, pero por lo menos lo va a posicionar de una manera diferente. Vengo con el mismo hilo argumental de lo que había hablado la semana pasada. Hoy, la persona que viene con un discurso más anti-Valdés es justamente Tincho Ascúa. Ahí pasan dos cosas, déjame decirte dos O cosas. sea, lo hago desde el punto de vista del análisis Sí. político. No me meto en el mensaje comunicación que para mí Ahora, desde el punto de... también es un error. Pero digo, hoy a Tincho Ascúa le conviene para un discurso, un mensaje de corto tiempo, pegarse a Cristina Fernández de Kirchner. Después no le va a alcanzar porque el rechazo que tiene la figura de Cristina es alto también. Pero digo, para poder tratar de colarse en una segunda vuelta electoral,
me parece que es un mensaje que hoy a Tincho Ascúa le sirve. Ahí- Ahora, ¿cuál es el inconveniente? La endeblez de la candidatura de Tincho Ascúa. Bueno, Porque ahora, ¿qué es lo que especulamos todos esta mañana? Incluso girado por algunos operadores políticos también. Que ese mensaje de las 12 de Tincho Ascúa era para bajarse su candidatura. bien, no. Entonces, Acá, ¿qué pasó con esto? El armador político de Tincho Ascúa y el capricho político de Tincho Ascúa se llama José Otavis. el que lo sostiene. armador El que lo sostiene. Que llama, perdón, que llama a Cristina como si yo te llamara a vos esta tarde y te diga, vení, vamos a tomar un gin tonic, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Cristina, la gente de Mercedes, de Goya y de Curuzú le plantea a Otavis, abrí la jugada, Tincho no mide, Tincho no llega, Tincho esto, Tincho aquello. Abrí la jugada. ¿Pero qué es abrir? Hacemos abrir la jugada. María, ¿qué es abrir la jugada? Ricardo Colombi. Ah, bueno. Hombre con quien José Otavi tiene un estrecho cariño y una linda relación. José Otavi está así. Y yo tengo entendido que Cristina viene a ver si Tincho se baja, no se baja, si suma más puntos, no suma más puntos. Eso todavía... Bueno, así es muy difícil consolidar una candidatura cuando desde las mismas bases o de algunos dirigentes del peronismo están esmerilando la candidatura. Es muy difícil. Bueno, déjame decir dos cosas, ¿no? Uno que tiene que ver con esto que decía María, que es, me parece un punto crucial de cara al futuro, si es que va a seguir esa candidatura, es que si vos generás expectativa y después esa expectativa se termina en un blef, digamos, y se vacía tu expectativa, ¿qué va a pasar cuando en una segunda oportunidad me quieras vender un esquema comunicacional también de expectativa? Es decir, mañana pasado sale de nuevo... No te doy pelota. Y me dice, che, mañana te tiro una bomba, salí acá. O sea, se me baja la cuestión. Y después lo otro, eso es un punto, ¿no? Que tiene que ver con la estrategia comunicacional. Y lo otro, que también me parece que es un hierro comunicacional muy importante de los que están trabajando con Ascúa, es la oportunidad, porque primero... Es el eterno problema que manejan consultores extraños. Y bueno, ya se sabía, ¿te acordás que Ana Almirón vino acá a fin del año pasado y ya nos dijo que Cristina iba a venir? ¿Cómo quiere la palabra que usa Carlos siempre? Mundillo, esto le interesa al mundillo, al círculo rojo. Escuchame una cosa, Pepe Carlos. Pero la ustedes oportunidad... hacen medio todo el día. Chicos, ¿quién lo conoce en la provincia de Corrientes? Llamala a Marta de Colonia Patria. Sí conoce a Tincho Ascúa. Pero sí la conoce a Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces ahí hay un error de oportunidad. Por eso que le suma a Tincho Ascúa a pegarse a Cristina un video Kirchner. ahora la campana, ¿viste? Como en la escuela, la campana le salvó al Papa. Sí. Porque salir con un video con Cristina justo en el día después de ficha limpia y todo lo que pasó en el Senado de la Nación, digamos que esperá por lo menos a ver cómo, esperá 24 horas. O sea, también ahí me parece que hubo un error. Qué lindo lo que acabo de recibir. Bueno, se acelera el proceso dentro del PJ. Y bueno, y sí, claro. Y después está eso que dice Carlos. O sea, por un lado, José Otavi dice una cosa, después Ana Almirón dice otra. Se ven ahí que están crujiendo las bases. Bueno. No, aparte que ha tenido y viene teniendo eso el PJ, por eso digo la endeblez de la candidatura. Sí, señor. Lo que está teniendo un éxodo de dirigentes que cada vez es mayor. Es decir, hoy ya hay... ¿Cuántos peronistas están dentro de Vamos Corrientes? Sí, muchos ya están trabajando con Ricardo Colombi y hay algunos que solapadamente también saludan con algunos con buenos ojos a otros sectores políticos. También esta tarde ya hubo otro lanzamiento de un sector que históricamente ha sido socio del peronismo, que son los movimientos sociales, con Ariel Osuna, con el Partido Comunista, que ya también han plantado la bandera de que van a tener su candidato propio en las elecciones. Es decir, hay un proceso de ir perdiendo dirigentes y ir perdiendo fuerza que es... ¿Me dejan agregar algo? No quiero decir una cosita, me mandaron un mensaje y quiero hacer un acto de justicia. Se llama me volvió el nombre, se llama Silvia. Silvia Recalde es legisladora y es la mamá de... Bien. El otro dato que hay que tener en cuenta es Massa. Porque Cristina juega en un andarivel y Massa... Ahora viene jugando en el andarivel de Cristina. Pues bueno, hasta ahora, bien lo decís. Por ejemplo, que Tincho Ascúa fue a visitarlo a Sergio Massa a sus oficinas. Claro, bueno, pero... Ahora me dicen que pasan cosas también en la oficina de Massa, que le piden cosas a Massa. Sí, que no se la piden a Cristina. El Patria no es la oficina de Massa. ¿No? Por eso. Otra cosa, vamos a la Alondra, del Grupo Alondra.
esta renuncia que decíamos fotocopiadas porque todas fueron igual. Alguien escribió el texto y los funcionarios firmaron Exacto. Emilio Lanari hasta el 10 de diciembre se queda al lado de Eduardo Tassano y los funcionarios de él y que están en el municipio también se quedan al lado. A cumplir el mandato. A cumplir el mandato. No hay renuncia, No hay quiebra en el no hay municipio. quiebre, ellos están dentro del proyecto. Me dice también que viene Malena Galvarini a Corrientes. De estrecha relación con Germán Marliar Pocar. Y esposa de Sergio. Esposa de Sergio Massa. ¿Qué va a hacer, Germán? Buena pregunta. Estuvimos bien, habemos papa. Un papa. Bueno, ahí hablando de gin tonic, está lindo para tomar un gin tonic, Hoy no sí. me acordé. Sí. Bueno, nos vamos, chicos. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, en Sin Freno Radio y con ustedes el próximo jueves.